prácticamente iniciar ya la clase. Estamos en 54, son los 10 minutos de tolerancia que se tiene. Entonces, ya a partir de este momento, ya no voy a admitir a más personas. ¿Listo? This meeting is being recorded. Bien, por favor, me van a avisar si estoy compartiendo la pantalla. Diego, ¿estás? Sí, doctora, se logra ver la pantalla. Ya, bien. Bien, vamos a hacer un repaso de lo que hemos visto, lo que ya hemos visto en laboratorio también, y lo que es la calibración de material volumétrico, que es uno de los temas que vamos a hacer en el laboratorio. Bien, hemos visto que el material de medición de volúmenes que nosotros utilizamos en el laboratorio se fabrica de vidrio. Obviamente tiene que ser de fácil limpieza, es químicamente inerte y tiene poca deformación. Prácticamente el vidrio que se maneja con la que se ha construido este material de vidrio es de borosilicato, por lo que de calidad Pyrex. Y se emplea en el laboratorio, obviamente, para medir volúmenes de líquidos que vamos a utilizar. Eso ya hemos visto en laboratorio. Tenemos varias capacidades, desde pocos microlitros hasta varios litros. Este es el material de vidrio que generalmente se utiliza y que sirve para medir, obviamente, líquidos. Aquí tenemos una probeta, la bureta, pipeta, etcétera. Pero el químico analista tiene, obviamente, que escoger el material adecuado que se requiere para determinada o determinado proceso. O sea, no todo el material de vidrio podemos utilizar. Por ejemplo, si se necesita un proceso de exactitud, como es una medición cuantitativa, entonces podremos elegir una pipeta forada, una bureta. Y si es solamente para medir, probetas, pipetas graduadas, matraz aforado, vaso de precipitado. El material volumétrico de exactitud, que sirve para la transferencia de muestras o contener algunas soluciones, especialmente si estas soluciones son patrones o soluciones estándar. Estos están diseñados, ya sabemos nosotros cuáles son, están diseñados para emitir o contener volúmenes exactos, que son las pipetas aforadas, las buretas y los matraces aforados o volumétricos. Existen dos tipos de marcas que tenemos nosotros que vienen grabados en el material de vidrio. Unos que dicen IN, que sirve para contener líquidos, y otros que X, que con la denominación X, que sirve para expulsar líquidos o emitir líquidos. Aquí fíjense, en este matraz aforado tiene impreso, obviamente, en el vidrio, la sigla IN, que sirve para contener líquidos, no para expulsar. ¿Ve? Este 20 grados centígrados quiere decir que el material
ha sido calibrado a 20 grados centígrados. Esta A quiere decir la fabricación A, es uno de los tipos más, eh, digamos, más finos que se pueden conseguir con el bodriosilicato de primera calidad. Y este más o menos vendría a ser la variación o el error máximo que puede tener este matraz aforado. Esta es una pipeta aforada o volumétrica. Aquí tiene también la denominación X, que sirve para expulsar líquido o para emitir. Aquí tiene 5 segundos, vendría a ser el tiempo de escurrimiento para líquidos fluidos. 20 grados centígrados, que es la temperatura de fabricación de, de este material. La mayoría de los materiales volumétricos se han fabricado a 20 grados centígrados. Ese más o menos vendría a ser el tiempo de referencia que nosotros vamos a tener. TD es para transferir o expulsar y TC para contener o IN. Las pipetas volumétricas. Las pipetas volumétricas obviamente están hechas para emitir volúmenes. Ya sabemos nosotros, estas son las pipetas volumétricas. Pueden ser de un aforo, pueden ser de doble aforo, y han trabajado ustedes con aquellas. Y la verdad que todos los grupos han tenido muy buenas notas en su examen. O sea, deben estar realmente capísimos para manejar las pipetas y todo el material volumétrico para mediciones de exactitud, ¿verdad? El manejo de la pipeta, el llenado, que está en la figura 1. Aquí, ya saben, aquí en el dibujo está utilizando una pera de goma, ¿sí? Se coloca en posición vertical y se llena con la solución hasta un nivel por encima de la graduación. Aquí está. Aquí está el aforo por encima de la graduación. Se empieza a remover el exceso que vendría a ser en la punta de la pipeta para expulsar las gotitas que lleva en la punta y después las gotitas exteriores, ¿verdad? ¿Cómo han manejado ustedes? ¿Sí? Y en el vertido sobre un recipiente de vidrio sin que toque la pipeta al líquido, se va expulsando el vidrio. Seguramente en este dibujo que tiene el índice totalmente separado de la boquilla, debe ser un líquido bastante viscoso, porque cuando son fluidos y semifluidos, han visto ustedes que necesariamente el dedo tiene que estar apretando la boquilla para darle la velocidad de escurrimiento adecuada, de tal manera que la pipeta quede totalmente limpia. Los matraces aforados tienen también un vástago largo, fondo plano, pónganse ustedes, el aforo. Y nosotros hemos hecho en el laboratorio o llenar hasta el cuello del matraz y después con pipetas graduadas, llenar hasta el aforo. Ahora, cuando se prepara reactivos, lo que ustedes van a hacer la próxima semana, cuando lleguemos de estos bloqueos, es preparar cierta cantidad de soluciones, que van a ser soluciones ustedes. Muchas veces se ponen directamente la cantidad pesada del material que van a preparar, en el caso de, digamos, solución de hidróxido de sodio, ciertas lentejitas de hidróxido de sodio, el matraz Erlenmeyer, poniendo obviamente un poquito de agua primeramente, que puede llegar hasta la mitad del bulbo ancho. Añaden las lentejitas de hidróxido de sodio hasta que se disuelvan y después recién se enrasa hasta el aforo. Bien.
Voy a dejar de compartir para compartir la segunda parte, que vendría a ser ya vendría a ser la calibración del material volumétrico. Ya, aquí tenemos. Bien. La calibración del material volumétrico, como la fabricación de este material volumétrico viene desde fábrica, está a 20 grados centígrados, ¿verdad? Nosotros obviamente trabajamos a otras temperaturas muy diferentes. A veces trabajamos a temperatura de 8 grados, o si estamos en Santa Cruz a temperatura de hasta de 34, 35 grados centígrados. Entonces, es necesario calibrar el material volumétrico a diferentes temperaturas. Igual, las pipetas y las buretas son los tres materiales volumétricos que vamos a calibrar, porque estas se utilizan para mediciones de exactitud. ¿Y cuáles son los errores que tenemos que subsanar? Primero vendría a ser la corrección por dilatación térmica del agua. Esto porque la temperatura no solamente afecta, digamos, al material de vidrio del material volumétrico, sino también al agua. La corrección por dilatación térmica al recipiente, o sea, al vidrio, no solamente es dilatación, sino también es contracción a temperaturas bajas por debajo de 20 grados centígrados, y después la corrección por el empuje de aire. Generalmente cuando se fabrica el material de vidrio, se lo hace a esta temperatura, 20 grados centígrados, y se lo fabrica al vacío. Entonces nosotros difícilmente que podamos hacer mediciones al vacío, ¿verdad? Entonces tenemos que tomar en cuenta la temperatura del aire. Esta siguiente diapositiva vendría a ser una tabla, ustedes encuentran en cualquier libro, que vendría a ser peso de un mililitro de agua a diferentes temperaturas. Aquí están las temperaturas. Estos son los pesos en el vacío para cada temperatura de ese mililitro de agua. Este es el peso en el aire y este es el peso corregido por dilatación del vidrio también. O sea, ¿de qué manera se saca? Bueno, generalmente se utiliza, y nosotros vamos a utilizar esta última columna, que vendría a ser ya el peso corregido. Pero ¿cómo lo corregimos? Supongamos, vamos a hacer, a ver, antes, aquí, vamos a hacer a 25 grados centígrados. Supongamos que el laboratorio estamos en verano y nos da una temperatura de 25 grados centígrados con el sol que nos cae el laboratorio. Entonces vamos a utilizar estos valores. Vamos a utilizar primero el peso en el vacío, que vendría a ser 0.9971. Y para calcular ese peso, a qué peso en el aire corresponde, utilizamos esta fórmula, donde el peso en el vacío vendría a ser peso en el aire por la diferencia que existe, lo que corresponde al agua y lo que corresponde al peso, que son del latón. O sea, todas las balanzas analíticas, sean estas electrónicas o sean las de brazos iguales, han utilizado dentro de su composición pesas de latón. Esto vendría a ser densidad del aire, que la densidad del aire es 0.0012 gramos por mililitro, sobre la densidad del agua, que vendría a ser la densidad del agua a la temperatura que nosotros estamos trabajando. Después tenemos menos la densidad del aire, otra vez la densidad del aire, por el peso del aire sobre la densidad de las pesas. La densidad de las pesas del latón son 8.4.
Reemplazado todos los datos que nosotros tenemos, aquí tenemos el punto 99,707 a 25 grados centígrados, que vendría a ser el peso en el vacío de 1 mililitro de agua. Nosotros vamos a despejar o despejamos peso en el aire. 1 vendría a ser la densidad del agua, la máxima densidad del agua. Peso en el aire, tenemos esto, densidad, bueno, ya está despejado. Haciendo los cálculos, entonces nos da punto 99,602, que en la tabla tenemos aquí. O sea, corrigiendo el error del aire, entonces nosotros tenemos punto 99,602. Entonces nuestro mililitro de agua, que a 25 grados centígrados era punto 99,71, ya a esa temperatura, pero pesándolo en el aire, es punto 99,602. ¿Listo? La columna de corrección por expansión del vidrio se utiliza el coeficiente medio de dilatación cúbica del vidrio, que es 0,4025 por cada grado centígrado. Esta dilatación cúbica del vidrio, cuando nosotros trabajamos menos de 20 grados centígrados, que vendría a ser la temperatura a la cual se ha fabricado el material, que es nuestra temperatura base, cuando es menos de eso, digamos 18, 17, 15 grados centígrados, por cada grado centígrado menor, tenemos que restar. ¿Ya? En cambio, si se trabaja con temperaturas por encima de 20, más bien tenemos que subir, como en nuestro caso. El ejemplo era 25 grados centígrados, que son 5 grados por encima de 20 grados centígrados. Entonces, cada dilatación cúbica del vidrio se tiene que multiplicar por los 5 grados que nos estamos subiendo por encima de 20 grados centígrados. Esto es. Y este valor es lo que nosotros tenemos que sumar al último valor que hemos tenido del peso en el aire. Sumamos y este es el valor que tenemos y que corresponde este valor, punto 99,615, aquí está, a la última columna de corrección. Entonces, lo que generalmente se utiliza es esta última corrección donde tenemos, se ha corregido la dilatación térmica del agua, el peso en el aire y la dilatación térmica del vidrio. Esto es lo correcto. Aunque en problemas, les pueden decir en problemas, saque por decir, ¿no? Saque el peso del agua o cuánto peso es este volumen de este matraz aforado, sin con dilatación por el vidrio. Entonces, si el problema dice específicamente sin la dilatación del vidrio, tendríamos que utilizar esta columna. ¿Ya? Pero eso, bueno, es solamente en papel, ¿no? Porque generalmente para nuestras pesadas nosotros utilizamos este libro, esta columna. Bien, creo que tenemos. Ya saben ustedes, cuando se apague o se corte la pantalla, vamos a tener cerca de 9 minutos de recreo, para que ustedes vayan a tomar algo, algún refrigerio, y continuamos después. Bien, aquí ya tenemos, ya lo hemos visto. Por ejemplo, aquí tenemos qué peso aparente de agua ocupa el agua que se indica 250 mililitros a 18 grados centígrados. Seguramente este es un matraz aforado y una capacidad de 250 mililitros y la temperatura de trabajo es 18 grados centígrados. Entonces, si nos dice el peso aparente, tenemos que convertir estos mililitros a gramos. A 18 grados centígrados vamos a utilizar esta densidad del agua a 18 grados centígrados. Aquí está, 18 grados centígrados es esta, punto 99,752. Y eso es lo que utilizamos aquí, punto 99,752 para convertir en gramos a esta temperatura. Entonces estamos utilizando los valores de la última columna
a las diferentes temperaturas, solamente los valores de la última columna. ¿Ve? Entonces, vendría a ser el peso de agua que a 18 grados centígrados debería pesar 250 mililitros. Otro ejemplo, durante la comprobación del volumen de un matraz aforado, se han obtenido los datos siguientes. El volumen marcado, 1000 mililitros a 20 grados centígrados. La masa del agua contenida desde el envase, que vendría a ser 997.20 grados centígrados. La temperatura de trabajo, 17 grados centígrados. Y esta vendría a ser la densidad a esa temperatura de trabajo. ¿Cuál es el volumen verdadero? ¿Cuál es el error absoluto o variación de volumen? Bueno, el error absoluto, un sinónimo que se utiliza para la calibración de material volumétrico, se refiere también a una variación de volumen o factor de corrección, ¿sí? Entonces, vamos a sacar el volumen del peso de agua del matraz. Si el peso del agua ha sido 997.20 gramos, nosotros con esta densidad tenemos que cambiar a mililitros, ¿no? No es 999.53 mililitros. Entonces, el volumen verdadero de estos 1000 mililitros de agua que contiene ese matraz aforado de 1000 mililitros vendría a ser 999.53 mililitros. El error absoluto, nosotros ya sabemos, el error absoluto prácticamente es la exactitud del matraz, ¿no ve? Este error absoluto nosotros lo vamos a llamar como como exactitud o error absoluto, que vendría a ser el valor medido, este valor medido, menos el valor verdadero para nosotros era esto, 1000 mililitros. Entonces el error pues es menos 0.47 mililitros. Entonces, este es el valor que nosotros tenemos que restar a los 1000 mililitros que viene anotado para tener el valor verdadero. ¿Está claro hasta ahí? ¿O se han dormido? Sí, doctora. Sí, ¿se han dormido o está claro? Está claro, doctora. Está bien. La cosa es que no puedo verlos pues a todos y además todos están sin cámara, inclusive yo. Bien. La calibración del matraz aforado y de las pipetas aforadas se le realiza por medio del agua que contiene, por medio del peso de agua que contiene y se lo realiza por triplicado. Ya les había explicado, nosotros siempre vamos a hacer todas las determinaciones por triplicado porque necesitamos saber la desviación que tiene o la exactitud y precisión que tienen nuestras determinaciones, ¿sí? Y reportando estos resultados en términos de exactitud, más que nada el error absoluto o variación de volumen, y en términos de precisión o desviación estándar. La variación del volumen vendría a ser que me he olvidado anotar en que también ustedes van a ver esa simbología. Variación de volumen, ¿no? O que es lo mismo, una variación de volumen es igual a un factor de corrección o es igual al error, ¿verdad? Ya, esto lo voy a borrar. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es pesar lo que está en el matraz aforado. ¿De qué manera? O sea, lo primero que se hace es limpiar un matraz aforado, lo que ustedes van a hacer, lavar bien, limpiar bien y secar. Después se seca el matraz, después de secado y tomado obviamente la temperatura ambiente.
se lo pesa así seco y se tiene el peso de la tara. El peso de la tara corresponde al peso del matraz aforado vacío. ¿Sí? Eso se anota, digamos, como un valor A. Y después se llena el matraz aforado hasta su aforo y se pesa el matraz aforado con el agua que contiene. Lo que tengo en la siguiente diapositiva que hay. No. Aquí está. Con el agua que contiene. Miren, aquí está, aquí tienen ustedes el peso del matraz vacío. Y le hemos dado la denominación de A. Y va a estar obviamente en A gramos. Que va a ser la tara que nosotros vamos a denominar, la denominación de tara, generalmente se utiliza dentro del campo farmacéutico. Por eso me refiero a eso y en otros lados también. Después el peso del matraz más el agua destilada, siempre se calibra con agua destilada, nos va a dar un peso de gramos. La diferencia que existe entre esto y esto nos va a dar el peso de agua destilada. El peso de agua destilada vamos a tener aquí. Aquí vamos a tener no puedo. Aquí vamos a tener un peso del agua, o sea, se refiere a la primera determinación, aquí una segunda determinación y aquí una tercera determinación. Entonces vamos a tener tres valores de el peso del agua que emite el matraz aforado. A las tres determinaciones, aquí, lo que hacemos, nosotros aplicamos Q90 para una probabilidad del 90%. Si Q90 nos acepta las tres determinaciones, o sea, el valor más bajo y el valor más alto, entonces vamos a sacar el promedio de esas tres determinaciones. Sobre ese promedio sacamos el error absoluto y después la de la precisión con la desviación estándar. Mire, ya cualquier rato se va a parar la presentación porque ya tenemos menos de un minuto. Se apaga y tenemos más o menos cerca de 9 a 10 minutos de recreo. ¿Listo? Este cuadro que ustedes tienen aquí, tanto para las matrices aforados de tipo A, que vendría a ser los tipos, la mejor calidad de vidrio que se utiliza, o la clase